Buenos días, amados hermanos. Un gusto saludarles en esta mañana, el día que Dios ha hecho para nosotros y que por su misericordia podemos estar aquí compartiendo el Evangelio. Amén. Queremos saludar a las personas que están con nosotros a través del internet o que verán este programa posteriormente. También es un privilegio que Dios nos permite que ustedes puedan ser partícipes de las cosas que aquí enseñamos de la palabra de Dios. Y quería saludar si hay alguno entre nosotros que es la primera vez que asiste o que estuviese fuera por mucho tiempo y haya regresado. Levante su mano. Queremos saludarle a las personas que estén cerca. Si hay alguien por ahí, por favor. No veo dónde. Ok, bienvenida, qué bueno. Salúdele ahí. Qué bueno que está aquí. En esta mañana vamos a seguir nosotros discutiendo, trabajando en el libro de los Hechos. Recuerden que estamos en el capítulo 5 y vamos a cubrir en esta mañana los versos del 4 al 25 y hemos titulado este mensaje El Evangelio en Samaria. Vamos a discutir algunos aspectos que se relata en el texto de las cosas que sucedieron en esta ciudad, por qué los creyentes llegaron a este lugar y posteriormente los apóstoles y cómo se difunde el Evangelio en esa ciudad y qué cosas suceden así mismo en este sitio. Pero es importante que mantengamos el contexto en los versos que anteceden a estos, los primeros versos de este capítulo 8. Recuerden que el capítulo 7 el pastor enseñó y discutió con nosotros el hecho de que había persecución en la iglesia. Esteban fue el primer mártir que dio su vida por el Evangelio. Y en el contexto lo que se relata es que hubo una gran persecución por este motivo y la iglesia entonces se dispersó, salió de Jerusalén hacia otras ciudades. Oramos en esta mañana. Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí. Gracias por tu palabra. Tu palabra nos alumbra, nos enseña, nos corrige. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias por el mensaje de la salvación. Gracias por los cristianos que estuvieron antes que nosotros, valientes, esforzados, dispuestos a dar su vida por el Evangelio. Ayúdanos en esta mañana, Espíritu Santo de Dios, a que si nuestro entendimiento no está claro, ha sido cegado por el enemigo, que esas cosas dejen de ser y nuestro entendimiento esté claro para recibir el mensaje en esta mañana. Ayúdanos a sí mismo, a nosotros crear conciencia, Padre amado, de la importancia de compartir con otros el Evangelio. Ayúdanos a hacerlo porque sabemos que si no estás tú con nosotros, si tu gracia no es operando en y a través de nosotros, entonces no podemos cumplir con esas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. En el año 1985, un pastor de Bulgaria llamado Hristo Khrushchev fue arrestado en su país y acusado porque, aunque él era el pastor principal en esa iglesia, era el pastor de esa iglesia local, el gobierno había decidido que iba a ser otro pastor y había impuesto un pastor que la gente de la congregación no conocían y simplemente el gobierno lo señaló a esta persona. Y como él entonces siguió enseñando y siguió predicando en su iglesia, lo arrestaron. Estuvo 8 meses preso. Escribe posterior a eso, cuando sale de la prisión, que mientras tuvo la oportunidad compartió el Evangelio con las personas que allí se relacionó. Dice que le hicieron muchas preguntas, tanto los presos como los carceleros, ¿verdad? Los policías, los de seguridad, la guardia de la prisión. Interesantemente, él escribe también que el tiempo que estuvo en la cárcel, preso por causa del Evangelio, fue más fructífero. Él considera que el tiempo que pudo haber pasado en su iglesia, esos 8 meses,
porque pudo compartir el Evangelio con otras personas que no lo hubiesen escuchado posiblemente. Así que cuando viene la persecución a la iglesia, es algo que Dios permite. Dios en su soberanía permite que la iglesia sea perseguida en muchos momentos. El que la iglesia sea perseguida nos puede traer a nosotros dificultades, riesgos definitivamente, pero más peligroso y mayores implicaciones negativas tiene el que usted y yo, en la comodidad de nuestro evangelio que vivimos, sin querer compartirlo con otras personas, entonces esa inactividad no nos lleve a compartir la palabra con otros. Amén. Una cosa es la persecución, hace daño, pero más daño hace nuestra inacción, nuestra inactividad, nuestra falta de compromiso muchas veces para compartir el evangelio con otras personas. Y voy a leer entonces los primeros versos. O podemos leer el pasaje completo. Voy a estar citando la nueva versión internacional, de los versículos 4 en adelante. Deben tenerlos ustedes en pantalla. Recuerden el contexto. Hubo una gran persecución, dicen los primeros versos, y por eso entonces los cristianos, los que estaban en Jerusalén, habían sido dispersados, dice en los primeros versos, a Judea y a Samaria. Y el caso que vamos a hablar hoy es específicamente de Samaria. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón que, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo le imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro. ¿Por qué intentaste comprar el don de Dios con dinero? No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Vemos entonces, no les mencioné en los primeros versos también del capítulo 8, que ya los discutimos anteriormente, decía que todos los creyentes habían sido dispersados, estaban fuera de la ciudad
de Jerusalén, excepto los apóstoles. Los apóstoles se quedaron allá, ¿verdad? En la iglesia madre, donde estaba la primera iglesia original. Es la primera vez entonces que los creyentes, los que se habían convertido ahí, salen de Jerusalén por la razón de la persecución que decíamos, ¿verdad? A otras ciudades fuera de esa ciudad principal. Charles Spurgeon dijo: el preciado perfume del Evangelio debe ser derramado para endulzar el aire. El preciado perfume del Evangelio debe ser derramado para endulzar el aire. Hace falta compartir el Evangelio para que entonces otras personas puedan conocer a Cristo y puedan salvar su vida. Amén. Los dispersados entonces habían salido de la ciudad de Jerusalén. Los dispersados, esa es la diáspora, la gente que estaba en un lugar y que fueron a otro lugar por causa de la persecución. Pero es interesante que nosotros veamos que aunque la persecución vino por causa del Evangelio, aunque ellos habían visto Esteban que había dado su vida, ellos también sabían lo que había sucedido con Pedro y Juan, que habían sido arrestados, que habían sido acusados falsamente anteriormente. O sea, ellos sabían lo que estaba sucediendo. Interesantemente, quizás la actitud mía, no sé la suya, cuando hay este tipo de amenaza, de persecución, pues entonces podríamos pensar, pues yo me voy de aquí porque la ciudad o el país está peligroso, pero no voy a hacer lo que esta gente hacía, porque me puede suceder lo que a ellos les sucedía. Y tendría uno la tendencia a callarse la boca. Pero no fue esto lo que ellos hicieron. Esta gente que habían nacido de nuevo como usted y como yo, llenos del Espíritu Santo, no pensaban tanto en ellos mismos, no pensaban tanto en las cosas que le podían suceder. Estaban comprometidos a compartir el Evangelio con otras personas. Y esta expresión de estar dispersados era una común dentro de esta cultura, ¿verdad? Por ejemplo, cuando leemos las cartas de Santiago y de Pedro, cuando hay las salutaciones, ellos también se referían a los extranjeros, a los que han sido dispersados, refiriéndose a la iglesia. Y asimismo los fariseos también en un momento determinado, y la referencia está en Juan 7:35, cuando Jesús le está diciendo que Él va a regresar al que le envió, hablando de ¿verdad? Que va a estar de nuevo con su Padre y que a ese sitio ellos no podrían ir. Entonces ellos preguntan y dicen, ¿y a dónde piensa irse que no podemos encontrarlo? Comentaban entre sí los judíos. ¿Será que piensa ir a nuestra gente dispersa? Ese es el mismo concepto, entre las naciones, para enseñar a los griegos. O sea que este término de la dispersión, de ser dispersado, era algo conocido para ellos. Salieron, como decía ahorita, de la iglesia principal, de la iglesia madre, donde había comenzado a compartirse el Evangelio. Fíjense que lo que salieron de aquí era la gente común, podríamos decir. No fueron los apóstoles los que fueron a compartir el mensaje fuera de la ciudad. Fueron los creyentes que estaban allí, creyentes como usted y como yo. Creyentes que quizás no tenían grandes grados teológicos. Creyentes que quizás no tenían tanta experiencia como nosotros a veces pensamos que debemos tener para compartir con otros. Creyentes que estaban enfocados en el reino. Creyentes que sabían de la importancia del compartir las buenas nuevas. Creyentes que estaban dispuestos a dar por gracia lo que ellos habían recibido. Porque ellos escucharon el mensaje en la ciudad de Jerusalén. Dios les visitó. Fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ninguno de ellos había hecho nada para merecerse eso. Ninguno de ellos había hecho nada para ganarse eso. Fue por pura gracia. Y así por la gracia de Dios también ellos estaban dispuestos entonces a compartir el Evangelio en las ciudades donde ellos iban. Por lo tanto, hermanos, el llamado para nosotros evangelizar, para compartir la palabra, es para todos, no es para algunos. No es para un ministerio de evangelismo, no es para los pastores, no es para los líderes de tal o cual ministerio, es para todos, es para usted y es para mí. Recuerde que no depende de mí ni de usted, depende de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros podemos ser instrumentos en las manos del Señor para hacer esa encomienda. Recuerden que eso es lo que el Señor nos había
llamado a ser. Y cuando vemos esta dispersión que, como mencionaba, viene como consecuencia de la persecución religiosa, sería interesante nosotros examinar muchos aspectos de nuestra vida. Podríamos preguntarnos, ¿es el diablo o es Dios el que está en el asunto cuando nosotros tenemos que cambiar de trabajo por X o Y razón? Cuando a veces nos tenemos que mudar de la ciudad o del vecindario, o cuando vamos a otro país. ¿Vemos eso como una oportunidad para nosotros compartir el evangelio con otros? ¿O lo vemos como un gran problema? ¿Creen que piensan ustedes que esta gente lo vieron como un problema o lo vieron como una oportunidad? Tenemos que abrir nuestros ojos y buscar las oportunidades que Dios nos pone en el camino para que seamos portavoces del evangelio. Pero para eso es importante que nosotros dejemos de mirarnos a nosotros mismos, dejemos de estar ocupándonos solamente de nuestras propias necesidades y que nos enfoquemos en expandir el reino del Señor para que a Él sea toda la gloria. Amén. Estemos conscientes de esas oportunidades. Y esa dispersión fue el mecanismo que Dios utilizó para que se expandiera el evangelio fuera de Jerusalén. Usted o yo podríamos quizás pensar en nuestra ignorancia que quizás podrían haberse utilizado otros métodos. Ese fue el método que Dios en su soberanía utilizó. Hay cosas que usted y yo no entendemos, que Dios las hace para que después Él sea glorificado. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Confiar en Él, estar atentos a su palabra, estar atentos a la voz de su Espíritu y permitir que Él nos use, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestras fallas. Porque ¿sabes algo? No tenemos que ser perfectos para compartir el evangelio. Tenemos que ser gente con corazones humildes, gente con corazones arrepentidos, gente con la intención de dar a otros, como decía ahorita, lo que habíamos recibido. Pero esta dispersión no fue un accidente, fue el plan de Dios. Y sería bueno preguntarte en qué etapa de tu vida tú estás hoy, ahora, recientemente. ¿Qué cambios importantes, significativos han venido a tu entorno? ¿Cómo estamos manejando eso? ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Oportunidad o problema? Un mecanismo de Dios para que yo comparta la palabra con otras personas, tendríamos que nosotros preguntarnos. Recuérdense que esta dispersión es el cumplimiento de Hechos 1:8. Jesús antes de su ascensión les dijo, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta el fin o en los confines de la tierra. Ahí se cumple esta palabra. Cuando comienza la persecución de los creyentes, cuando tienen que dejar Jerusalén, cuando comienzan entonces a visitar otras ciudades, ahí viene el cumplimiento de lo que Jesús había profetizado. Y la palabra, y Jesús, hay muchas cosas que están escritas para nosotros dejarnos guiar. Lo que pasa es que cuando suceden algunas de esas cosas, nosotros no las entendemos, no las queremos ver, o estamos distraídos por otras cosas. Pero ese fue el mecanismo que Dios utilizó para que entonces el mensaje sucediera. Y Felipe, que es el personaje que nos trae el relato que hablamos, entonces visita la ciudad, bajó a la ciudad de Samaria. Samaria había sido la capital del reino del norte de Israel. 200 años aproximadamente estuvo bajo la influencia de los asirios. Y entonces había obviamente idolatría, rebelión contra Dios y eso. La ciudad, la población, los samaritanos, era una cultura mixta de hebreos, de judíos y de griegos. No se soportaban los unos a los otros. Los judíos no querían saber de los samaritanos y viceversa. Los samaritanos tampoco querían saber de los judíos. Ahora, tenían algunas cosas en común los samaritanos con los judíos, pero ellos adoraban a Dios un sitio diferente, ¿verdad? El monte Gerizim, era un sitio diferente donde ellos iban, adoraban al Señor. Ellos creían que sí venía un Mesías, pero no estaban de acuerdo con todas las cosas que predicaban
los judíos. Sin embargo, aunque era así, había esta gran diferencia. Recuerden que Jesús no discriminaba contra los samaritanos. Como tampoco usted y yo debemos discriminar contra otra gente de otra raza, de otra cultura, de otro contexto socioeconómico, para compartir con ellos la palabra. Y digo esto porque Jesús, el relato está en Juan capítulo 4, ¿recuerdan? Jesús había visitado Samaria antes, ahí fue que tuvo el encuentro con la mujer samaritana y le explicó que él era realmente el agua de vida eterna. Y el texto dice que ella escuchó y ella creyó a Jesús. Pero no solamente se quedó ahí, sino que ella fue y compartió también el Evangelio, esto que había conocido de Jesús, con otras personas. Y ellos vinieron entonces a escuchar a Jesús, y dice el relato en ese capítulo 4 de Juan, que muchos de los samaritanos creyeron también por lo que escucharon y por lo que vieron. Quiere decir que esta ciudad, que vamos a ver que estaba en unas condiciones que no eran las mejores, pero había sido visitada por Jesús antes. Jesús en otro momento, si recuerdan, hubo un relato que sanó a 10 leprosos. Juan capítulo 17, sanó a 10 leprosos y dice que solamente, la historia que solamente uno vino a agradecerle. Y ese que vino a agradecerle era el extranjero, era el samaritano. Así que Jesús no tenía discriminación contra la gente que el pueblo judío lo tenían. ¿Qué nos estaba enseñando Jesús con eso? Que la salvación está disponible para todos. Era para el pueblo escogido por Dios, para los judíos y para los que no eran los judíos también, que eran los gentiles, obviamente. Y que no debemos discriminar para nosotros compartir el Evangelio. Y entonces Lucas nos presenta al hermano Felipe. Felipe entonces, que viene a esta ciudad de Samaria. ¿Recuerdan Felipe? Habíamos hablado de él. Él era uno de los que se menciona en el capítulo 6 del libro que estamos estudiando de los Hechos. Como uno de los 7 varones que habían sido escogidos para suplir unas necesidades de la viuda. Varones llenos de sabiduría, del Espíritu Santo y de buena reputación o de buen testimonio. Esas eran las características que tenían estas personas. Así que Felipe tenía esas características, esas cualidades. Y aunque el texto no lo dice, yo como estoy planteando un fundamento diciendo que había una diferencia entre los judíos y los samaritanos y no se llevaban, pienso que obviamente el Señor tiene que haber trabajado con el corazón de Felipe. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto, fue a esta ciudad y a compartir el Evangelio con otros. Él no llegó allí y dice que entonces vino a cuestionar, no, para esta gente no se lo merecen, tienen cosas diferentes. No, él vino y compartió el Evangelio. Ahora, ese poder, si recuerdan, leímos que la gente estaba atenta. Y cuando estaba atenta y buscamos en otras traducciones, lo que se refiere a que tenían mucha atención a lo que él estaba predicando. Ellos estaban atentos, estaban impresionados por 2 cosas. Por lo que escuchaban y por lo que veían. Por los dichos y por los hechos. ¿Recuerdan? Ese era también, así comenzó Jesús su ministerio, así comienza Lucas escribiendo las obras, las cosas que Jesús hizo. Y obviamente, para que estas cosas sucedieran y él expusiera la palabra con tanta autoridad, con tanto denuedo o valentía, ¿recuerdan que habíamos hablado antes? Tiene que haber sido porque el Espíritu Santo fue el que hizo esa obra. Y es lo mismo en usted y en mí. No depende de lo mucho que yo sepa o lo mucho que yo creo que hago. Depende de lo que el Espíritu Santo puede hacer en mí para yo ser un portavoz de su palabra. Para yo ser, vuelvo a mencionar la expresión, un instrumento en sus manos. Pero es obvio que tenía poder, pero ese poder no venía de él. Ese poder venía de Dios. Solamente Dios es el que hace posible que uno pueda sembrar la palabra en alguien. Yo no soy el Espíritu Santo, tú no eres el Espíritu Santo, yo no soy el que voy a llevar a la gente a conversión, a arrepentimiento. Es la obra del Espíritu Santo. Ahora, usted y yo estamos llamados a sembrar la palabra y el Espíritu Santo es el que dará el conocimiento. Pero tampoco estamos llamados para nosotros juzgar como a veces hacemos. Esta persona, yo
no creo que voy a compartir el Evangelio porque es que es tan malo, es tan mala, tiene tantas cosas, tantas actitudes, su vida ha sido tan difícil, está tan atado. Los enfermos son los que necesitan medicina, hermano. Tenemos que compartir las palabras con todos. Y los que aparenten que estén bien también, porque no están tan bien como a veces nosotros pensamos. Palabras y las obras de Felipe, el mensaje y los milagros, eso atraía a la gente. Pero cuando sucedían los milagros y cuando él exponía la palabra, él no captaba la atención hacia sí mismo, como vamos a ver, como leímos ahorita, pero vamos a contrastar el caso del Simón, por eso es importante que enfaticemos este punto. Él no trataba de llamar la atención sobre sí mismo. Él no quería ser el foco. Él predicaba el Evangelio y hablaba de Jesús. El Evangelio, del Mesías, del reino. De eso es que él hablaba. Pero su intención no era impresionar a los demás. Su intención no era sobresalir. Su intención no era que le siguieran a él. Su intención era que le siguieran a Cristo. Y esa debe ser la motivación de nuestro corazón también, hermano. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando compartimos las buenas nuevas de salvación con otra persona, no busques llamar la atención para ti, como a veces nos sucede. El foco debe ser Cristo y la obra de Jesús en la cruz. Y tenemos que nosotros también ser cuidadosos en el sentido de que pensamos que entonces cada vez que hay la exposición del Evangelio, pues tienen que ocurrir milagros, sanidades sobrenaturales. No, esto es un relato histórico. Cosas que sucedieron en ese contexto, en ese momento. Pero a veces nosotros tomamos eso y pensamos entonces que si no hay milagros y señales en el momento que hay una exposición de un mensaje, entonces el Espíritu Santo no está en el asunto. Y eso no es así. ¿Estamos de acuerdo? No estaban siempre presentes esas cosas. Verso 8. Dice que la ciudad se llenó de alegría. Escucharon a Felipe, escucharon el mensaje del reino, vieron las cosas que estaban sucediendo y esta ciudad se llenó de alegría. Se llenó de alegría porque estaban escuchando, estaban recibiendo el Evangelio. El Evangelio a veces trae persecución, pero siempre trae un gozo que será eterno. Estoy citando al pastor John Piper. El Evangelio a veces trae persecución, pero siempre traerá gozo eterno. Amén. Así que la ciudad entonces estaba llena de alegría porque estaba escuchando el Evangelio. Como había mencionado ahorita, esta ciudad había sido visitada por Jesús mismo. Los samaritanos entonces ya habían escuchado de Jesús, muchos habían creído antes. Y cuando traen entonces el mensaje, ellos consideran posiblemente, ¿verdad?, que Dios les ha venido a visitar ahí. No les dije cómo era titulado el primer punto, pero ya ustedes lo habrán visto en la pantalla. Discúlpeme, el mensaje y las señales del Evangelio. Segundo punto. Evangelio versus hechicería, los versos de 9 al 13. Ahí entonces Lucas relata que había un mago no de estos que hacen con los conejitos y los truquitos, con los pañuelos, no, un hechicero, un brujo, un individuo diabólico, con poderes como Satanás le da a la gente. Y desde antes, dice el verso 9, dice, ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón. Desde antes de que, desde antes que viniera el hermano Felipe a predicar. Esta ciudad entonces ya tenía una influencia de alguien. Una influencia de alguien, ellos habían visto milagros ahora
a través de Felipe, que Dios lo utilizó para hacer eso. Pero ellos habían estado expuestos a ese tipo de manifestaciones. Pero sin embargo eran diferentes. Dice, ya desde antes en esa ciudad, un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. ¿A quién estaba llamando la atención este hombre? A sí mismo, jactándose de ser un gran personaje, asombraba a la gente. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es el que lleva el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo les había tenido deslumbrados por sus artes mágicas, por sus trucos mágicos. Así que este personaje, Simón, que Lucas nos empieza a describir, era un orgulloso de sí mismo, un hechicero, se daba la gloria por las cosas que hacía. Obviamente, pues como decíamos, asombraba a la gente. Ahora, si vemos aquí hay un contraste. Felipe trajo el mensaje, Dios lo utilizó para hacer sanidades y milagros, pero el poder de Felipe venía de Dios. El poder de Simón venía del diablo, del mismo infierno. Amén. Felipe no se jactaba como este hombre de que era él. Él hacía unas cosas no para glorificar a Dios. Ellos pues consideraban, por la expresión que dicen, que consideraban que él venía de parte de Dios. Pero obviamente, él no apuntaba hacia Dios. Él quería que la gente lo vieran a él. Él quería seguir manipulando a la gente. Él quería seguir teniendo beneficio con las cosas que hacía. Pero su poder no venía de Dios, su poder venía del diablo. Y obviamente su corazón pues no era correcto. Cuando nosotros hacemos cosas para llamar la atención, repito una vez más, para nosotros mismos, aunque digamos que son cosas para el reino de Dios, estamos mal. Tenemos que detenernos y examinarnos. ¿Eso que yo estoy haciendo glorifica a Dios o lo quiero para yo jactarme a mí mismo? Para que me reconozcan, para que me consideren, para que me promuevan. La versión Reina Valera actualizada del 2015 dice que él engañaba a la gente de Samaria diciendo ser alguien grande. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, no tenemos que estar tratando de impresionar a la gente. No que tenemos que tratar de que la gente nos vea como grandes. Pero el problema con este hombre era su corazón. Él no había tenido la experiencia de un nuevo nacimiento todavía. Cuando nosotros ponemos nuestra atención sobre nuestra confianza, sobre gente que lo que hacen es adorarse, levantarse a sí mismos, nuestro foco está incorrecto. Y tenemos que tener cuidado porque a veces en nuestros púlpitos también eso sucede. Tratamos de impresionar a la gente diciendo o proyectando como que soy el más santo, como que no tengo luchas, como que no tengo faltas. Como que ya el proceso en mí terminó, en ti no, pero en mí sí. Esta actitud no es correcta. No está bien que nosotros querramos captar la atención de los demás para que nos vean mejor o más santos que los otros. Debemos captar la atención de la gente para llevarlos hacia la cruz y hacia Cristo. Verso 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que le anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó. Ahora esto se pone interesante. Y después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que hacía. Esta gente, antes entonces de que llegaran los creyentes representados por Felipe, antes de que los apóstoles todavía no habían salido de Jerusalén, estaban bajo la influencia de la hechicería y la brujería y todas esas guías que tenía Simón y que les manipulaba y les controlaba.
Pero Cristo quiere trabajar con la gente que están atados, que están cegados. El Dios de este mundo, refiriéndose al diablo, ha cegado el entendimiento, la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4. Vemos entonces que en el relato se dice que Felipe vino, compartió la palabra y los bautizó. Esa era la encomienda que Jesús nos había dado. Recuerden, Mateo 28, estuvimos unas cuantas semanas trabajando en ese tema. Ya se lo sabían de memoria. ¿Podemos repasarlo? Id y hacer discípulos, recuerden, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí se cumple también lo que Jesús había dicho que hicieran. Que predicaran el evangelio y que bautizaran a la gente, que se convirtieran. Interesante, dice el texto que Simón también creyó y fue bautizado. Vamos a expandir un poquito este tema ya mismo. El cual no es muy fácil. Si gente que sabe mucho más que yo consideran que hay unos aspectos aquí que a veces no son fáciles de explicar y que hay controversia en algunos puntos, pues porque no son muy sencillos. Pero básicamente lo que estaba sucediendo es que este hombre escuchó la palabra y el texto dice que creyó, se bautizó también, seguía a Felipe. Seguía a Felipe por las cosas que Felipe hacía. Pero entonces debemos preguntarnos, ¿este hombre realmente tuvo una regeneración o lo que se llama el nuevo nacimiento? ¿Cuáles eran sus motivaciones al seguir a Felipe? Crecer, madurar con alguien que ya era creyente antes que él, o era que tenía otras intenciones, tenía otras motivaciones. Tenemos que tener cuidado porque hay cosas que a nosotros nos llaman la atención, nos agradan, y muchas veces nosotros podemos estar interesados o motivados o impresionados por cosas que vemos, cosas que vemos o cosas que escuchamos. Pero tenemos que tener cuidado porque a veces nosotros, en vez de estar más interesados en que el Señor continúe trabajando con nuestro corazón y llevándonos ese proceso de santificación, estamos más interesados en las cosas que Dios puede hacer por mí, en los beneficios que a través de Jesucristo yo puedo conseguir, además del nuevo nacimiento, que es lo más importante. No sé si les expliqué bien. ¿Qué cosas te llaman la atención? A veces podemos venir a nuestras iglesias y nos puede gustar la palabra, podemos entretenernos con la palabra, podemos decir gloria a Dios, aleluya, podemos trabajar en algunas áreas en nuestras iglesias locales, pero realmente debemos preguntarnos, ¿soy un discípulo o un seguidor? Hace unos meses atrás hablamos un poquito la diferencia de esos dos puntos, pero la esencia básicamente es que un discípulo es alguien que ha sido transformado. El evangelio viene para transformarnos, para cambiarnos. Muchos de los que seguían a Jesús iban y se maravillaban por las obras que hacía, como posiblemente vemos que estaba sucediendo aquí en este contexto. Pero sin embargo, no vamos siguiendo a Jesús ni siguiendo el evangelio porque yo tenga agendas escondidas. A veces tenemos motivaciones incorrectas y entonces tenemos que ver qué es lo que nos atrae realmente. Si te atrae el evangelio, el mensaje del evangelio, entonces lo que debemos anhelar es que la palabra me alumbre, que me permita ver cosas que hay ahí en mi corazón y trabajar con ellas. A veces yo sé que están, yo las veo, las pospongo. Otras veces yo no las veo y usted me puede ayudar a que yo las vea. Pero a veces no lo permito. No te metas conmigo, yo soy santo, yo no tengo áreas malas que trabajar. Pero realmente
Lo que nos debe interesar es el mensaje de la cruz. Reconocer que somos pecadores, que podemos ser salvos por la gracia de Dios y que el Espíritu Santo continúa trabajando en nosotros, que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, que debemos continuamente escudriñar nuestros corazones. Eso es lo que nos debe interesar. Pero a veces estamos más enfocados en otras cosas. Si hay un mensaje en una congregación, si la gente cae al suelo, si comienzan algunas manifestaciones en medio de los servicios, etc. Nosotros estuvimos ahí también, ¿verdad? Como diría el pastor. De ahí salimos. Por la gracia de Dios. Pero nosotros somos más impresionados por los milagros, por las señales, o somos más impresionados por el poder transformador de Jesucristo en nosotros. Ahí debe estar nuestro enfoque. Eso debe ser lo que debe captar nuestra intención. Pero no nos gusta que el mensaje nos confronte. Nos molestamos, protestamos, decimos que venimos aquí para que sea nosotros, nos demos una palmadita y nos levantemos para que podamos trabajar hasta la semana que viene. Eso no está mal, pero eso no es suficiente. Eso no es lo que va a cambiar tu vida, hermano. Tenemos que ser transformados por el Evangelio. Tenemos que creer en el mensaje de la cruz. Pero no solamente nosotros tenerlo aquí en conocimiento, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, sino bajarlo aquí a nuestro corazón y que nuestra vida dé testimonio. Es la vida nuestra la que va el testimonio si uno ha nacido de nuevo o no lo ha hecho. Cuando nosotros cambiamos nuestra forma de predicar desde este púlpito hace unos años atrás, pues nos criticaron, algunos o muchos se fueron, porque entendían que no era necesario que le dijéramos a la gente que tenían que trabajar con su pecado o que éramos pecadores. Si estamos haciendo eso, estamos comprometiendo el mensaje. Fíjate que estas personas, Felipe, que es el que se menciona en este pasaje, Felipe fue a esta ciudad de Samaria y él no adulteró, no diluyó el mensaje. Espérate, que las cosas se pusieron calientes allá, no sé cómo esta gente me va a recibir aquí. Puedo tener problemas. No, él habló de Cristo, el mensaje de Cristo, lo que ellos habían visto, lo que ellos habían escuchado, la importancia del reino, la importancia de la salvación. Eso fue lo que él compartió con ellos. Los versos del 14 al 17 lo titulamos Enviados por el Evangelio. Ahorita dijimos que los apóstoles habían permanecido en la ciudad de Jerusalén. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, como leímos ahorita. Entonces Pedro y Juan le impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. De modo que la noticia entonces de lo que estaba sucediendo en Samaria, ahí enviaron o por texto o por correo electrónico, Samaria, llegó Felipe, está predicando, la gente se está convirtiendo, algo está pasando allí. Llegó allá a los cuarteles principales, los apóstoles que estaban allá en la iglesia en Jerusalén. Y enviaron entonces a Pedro y a Juan, no a cuestionar si Felipe estaba haciendo lo correcto o no, si Felipe tenía la unción o la autoridad para hacer lo que hizo, no. Vinieron para ellos ser testigos de lo que estaba ocurriendo. Ellos vinieron a ser testigos y ellos impusieron las manos sobre los creyentes también para que recibieran el Espíritu Santo como los que lo recibieron en Jerusalén. De ese modo entonces la gente en Jerusalén sabían que tanto los que eran los escogidos del pueblo de Dios como los que ahora Dios estaba adoptando como hijos suyos de otros contextos para que de dos pueblos hicieran un solo pueblo, ¿verdad? Como escribe el apóstol Pablo. Para que se confirmara que ellos también habían recibido el mismo poder, la misma gracia de Dios. Y con este pasaje, con estos versos también, pues tenemos que tener cuidado, porque no siempre que hay una imposición de manos hay señales de que eso ocurre. De hecho, en el libro de Hechos hay 3 ocasiones en que hay imposición de manos y las
y se relata que se recibe el Espíritu Santo. Uno de ellos es esto, que estamos hablando en este día. El otro es en el capítulo 9, cuando Ananías, un profeta de Dios, es enviado donde estaba Pablo, que había tenido un encuentro con la gloria de Dios mientras iba de camino a la ciudad de Damasco. Y había quedado ciego y estaba allí ayunando unos días, y a Ananías se le dio la instrucción de que fuera allá, que Pablo estaba orando, y se envió a Ananías para que Ananías fuera sobre él. Y no solamente Ananías fue e impuso sus manos para que él recuperara su visión, sino fue lleno del Espíritu Santo. Ahí no se relata que hubo ninguna manifestación de hablar en lengua. Y el otro caso es cuando los apóstoles van a la iglesia de Éfeso y comienzan a orar por algunos de los discípulos, que también sucedía de esta forma. No habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, ellos impusieron las manos sobre ellos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. No siempre que una persona recibe el Espíritu Santo van a haber manifestaciones de hablar en otras lenguas o algunas de estas parecidas. Y como mencioné ahorita, pensamos nosotros que estos son modelos que nosotros tenemos que imitar, y que todas las veces que hagamos las cosas en nuestra congregación tienen que tener este orden. O pensamos incorrectamente que hay como dos pasos para nosotros recibir el Espíritu Santo, ¿no? Sabemos que una persona está llena del Espíritu Santo no porque hable lenguas o porque profetice. Sabemos que una persona ha sido llenada, habitada por el Espíritu Santo cuando vemos unos cambios de transformación en su vida. Amén. Pero muchas veces nos enfocamos en los dones, en lo que llama la atención, en lo que impresiona, en lo que no es lo más importante. Debemos ver el fruto. Y si usted, que todos los que están aquí, entiendo que han tenido la experiencia del nuevo nacimiento, si usted realmente ha nacido de nuevo, entonces su vida debe dar testimonio. Su vida debe reflejar que hay cambios. El fruto debe ser evidencia de que hemos nacido de nuevo, que somos no solamente seguidores, sino discípulos de Jesús. A Él damos la gloria. Punto 4. Confrontado por el Evangelio. Vamos a ver qué sucedió. Los apóstoles entonces vinieron, como mencionábamos ahorita, impusieron las manos sobre los creyentes. Y el otro personaje de este día, Simón, como habíamos leído, él se impresionó. Fíjense qué interesante. Antes Simón era el que impresionaba a la gente con las cosas que hacía, ¿verdad? Ahora este Simón, truquero, hechicero, orgulloso, que se quería robar la gloria de Dios, porque eso es lo que hacemos cuando queremos atraer la gloria hacia nosotros mismos. Ahora él es impresionado. Él se impresionó por las cosas que venían. Se impresionó por lo que sucedió. Se impresionó porque cuando los apóstoles impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Él dijo, oye, yo quiero de eso. ¿Cuánto vale? Estoy dispuesto a dar dinero. ¿Sabes? Hay cosas que usted y yo no podemos comprar ni con dinero ni con nada. Hay cosas que Dios nos las da por su gracia. Hay cosas que Dios nos regala que no las merecemos. Es bueno que anhelemos tener dones. Es bueno que anhelemos tener gracias para poder compartir con otros el Evangelio y ministrar a otros. Pero no hay nada que yo pueda hacer para lograr eso. Eso Dios lo hace en mí. Yo lo que tengo que guardar es mi corazón y realmente tener las motivaciones correctas para que el Espíritu Santo entonces me permita que yo pueda ser un representante suyo. Él les dijo, denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo le imponga las manos reciban el Espíritu Santo. O sea que ahí se impresionó, pero quería tener entonces más poder. Quizás subía las tarifas de lo que él cobraba, no sé. Porque ahora él creía que había otra cosa más que podía hacer en su armamentario de truco, pero esto no era posible.
Entonces nosotros nos preguntamos, ¿realmente este hombre había nacido de nuevo? Dice el texto arriba que creyó y se bautizó. Pero vamos a ver cómo él es confrontado con el Evangelio. Cómo es confrontado para que evalúe su corazón. Cómo la confrontación que recibe no le lleva a arrepentimiento. Una persona que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado, cuando es confrontado por el Evangelio, se arrepiente de su falta y quiere pedir perdón a Dios y quiere caminar en otra dirección. Y eso no fue lo que vimos aquí. Se le habló fuerte, dice que tu dinero perezca contigo, le dijo Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. Nosotros podemos tratar de esforzarnos y hacer muchas cosas piadosas también para querer captar la atención de Dios y para que Dios nos dé unas cosas. Pero no se trata de eso. Podemos esforzarnos para tratar de impresionar a Dios, pero Dios no se va a impresionar por las cosas que yo haga. Dios está fijándose en mi corazón, en mis motivaciones. No, verso 21 dice, no tienes arte ni parte, en otras versiones, ¿verdad? Parte ni suerte se traduce en otras versiones. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Así que el apóstol Pedro está viendo el corazón de este hombre, le está diciendo, oye, tus motivaciones no son correctas, no eres íntegro delante de Dios. Entonces él está cuestionando que este hombre tuvo la experiencia del nuevo nacimiento, cuestionando que realmente se había salvado. Por eso arrepiéntete, fue llamado el arrepentimiento, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención, motivaciones incorrectas en mi corazón. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Posiblemente lo que había en su corazón era envidia de lo que ellos estaban haciendo. Por un lado, que él quería tener algo que los apóstoles, por la gracia de Dios, tenían, ¿verdad? Habían podido hacer unas cosas, él quería tener esa gracia también. Y él quería que se podía adquirir, que se podía comprar. Dice cuando uno lee algunas fuentes extrabíblicas que los magos, los hechiceros muchas veces intercambiaban trucos y cosas por dinero. Entonces él pensaba que estábamos en lo mismo. ¿Cuánto vale esto? Yo lo quiero tener. Pero no se trata de esas cosas. Y como decía ahorita, entonces él se impresionó. El que antes impresionaba a la gente, ahora había sido impresionado por el poder de Dios. Él quiere tener unas cosas, pero no para bendecir a otros. Él quiere tener unas cosas para llamar la atención, para captar la atención sobre sí mismo, para seguir impresionando, para seguir teniendo un beneficio económico también. Es para eso que nosotros anhelamos tener dones de Dios a veces. Quiero que Dios me dé tal gracia, un don, que un regalo sobrenatural que Dios lo pone, y a través de esos dones nosotros podemos operar, trabajar. Pero ¿cuál es la motivación de mi corazón? ¿Para qué anhelo ese don? Vuelvo a lo mismo, para llamar la atención sobre mí o para llamar la atención sobre Jesucristo. ¿Cuál es nuestra intención? Bendecir, captar la atención, tener provecho para nosotros mismos, tener ganancia. Cuando el texto dice no tener arte ni parte, lo que se refiere es a no tener participación en algo, lo que quiere decir. O sea que este hombre no había tenido participación realmente en el nuevo nacimiento, en la experiencia de haber nacido en el reino de Dios. Fíjense que él fue llamado a arrepentirse, arrepiéntete de tu maldad y quizás Dios te perdona por tus malas intenciones. Pero él se arrepintió. Él no se arrepintió. Arrepiéntete y pide a Dios, arrepiéntete y ora, arrepiéntete y pide a Dios, es el mensaje que el apóstol le está dando.
Pero él no lo hizo. Le dijo, oren por mí, para que eso que tú dijiste a mí no me pase. Pero entonces es un corazón no arrepentido. Un corazón no arrepentido porque este hombre realmente no había nacido de nuevo. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí escuchando el mensaje de Dios durante tanto tiempo, tantos meses, tantos años? Viendo las cosas que ocurren en el reino de Dios y realmente no hemos nacido de nuevo, hermano. Y no lo digo para que mires a nadie a tu lado, es para que se examine uno mismo. ¿Realmente yo he tenido el nuevo nacimiento? A veces venimos y nos sentamos aquí durante días, meses, años y escuchamos la palabra, pero la palabra realmente te ha transformado, la palabra te ha cambiado, hay evidencia de fruto en tu vida, de que has nacido de nuevo. O seguimos entretenidos con los mensajes, seguimos entretenidos por las cosas que Dios hace en otros. Examinemos nuestro corazón. ¿Dónde estamos? ¿Qué queremos? ¿En qué nos enfocamos? ¿Qué es lo que llama nuestra atención? Él obviamente tenía desconocimiento. Había escuchado el Evangelio, pero pecó. Pero aunque pecó, recibió la oportunidad de arrepentirse. Eso se llama gracia. Tenía la oportunidad de recibir algo que no merecía. Y también Dios tuvo de él misericordia porque se le estaba dando la oportunidad de no recibir lo que merecía. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es lo que Dios quiere hacer con los pecadores. Pero para eso tiene que haber arrepentimiento en nuestro corazón. No corazones endurecidos, no corazones que le da lo mismo seguir viviendo de la forma como lo están haciendo. Obviamente, él no estaba interesado en cambiar. Él estaba interesado en tener unas ganancias, en tener unos beneficios, pero no estaba interesado en cambiar. Muchas veces nosotros también estamos interesados en que Jesús beneficie mi vida de cierta manera, que me dé mejores relaciones interpersonales, que me mejore mi salud, que mejore mi situación económica, que haga tantas y tantas cosas. Pero eso no es lo más importante, no nos enfoquemos ahí. ¿Nos sucede? ¿O es a mí solamente? Nos desenfocamos porque pensamos que eso es lo más importante. Lo más importante realmente es que yo me acuerde de lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Y lo que la obra del Espíritu Santo sigue haciendo continuamente en nosotros. Y el verso 25 es interesante porque se relata entonces que los apóstoles, después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron de vuelta a Jerusalén. Y me llamó la atención y dice, y de paso predicaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Fueron a hacer la obra, fueron enviados por el equipo apostólico a Samaria. Ellos cumplieron, pero cuando regresaron no iban de vacaciones, muchachos, ya Pedro y Juan. Fuimos allá, hicimos la encomienda, vamos ahora a coger unos días libres y a descansar en el camino en lo que llegamos a la ciudad. No. Interesante. Salieron de Samaria y mientras regresaban iban predicando el Evangelio. ¿Eso nos habla de qué? Pasión por el Evangelio. De que debemos ser intencionales para compartir las buenas nuevas. Debemos buscar oportunidades. Así que como comienza el capítulo hablando de que ellos fueron dispersados y buscaron la oportunidad entonces para compartir el Evangelio, este verso finaliza con los apóstoles que fueron enviados y cuando están regresando a Jerusalén, antes salieron de Jerusalén a Samaria y compartieron el Evangelio. Ahora salieron de Jerusalén a Samaria, regresaron nuevamente a la ciudad de la iglesia madre, compartieron el Evangelio. Debemos nosotros tener esa pasión, debemos ser intencionales, debemos buscar las oportunidades para compartir el Evangelio con otras personas. Así que quiero concluir en esta mañana, repasando algunos de los puntos que hemos hablado. El llamado para compartir las buenas nuevas de salvación, el Evangelio, con otras personas no es para algunos, no es para pocos escogidos, realmente es para todos nosotros, es para usted y para mí también.
lo que nosotros podemos ver como un obstáculo, como un impedimento para nosotros compartir la palabra, puede ser la oportunidad que Dios te está poniendo en la mano, al frente, que nos está poniendo las circunstancias idóneas para que compartamos el Evangelio con otros. Muchas veces no lo vemos. No lo vemos. Ahora, para nosotros poder compartir el Evangelio efectivamente con otras personas, debemos, como mencionaba ahorita, dejar de pensar tanto en nosotros mismos. ¿Qué riesgo me puedo tomar? ¿Cuánto esto me puede costar? ¿Cómo me pueden tratar los demás? Debemos dejar de ocuparnos tanto en nosotros mismos y interesarnos en los demás. Cuando no compartimos el Evangelio con otras personas, sencillamente es porque no nos interesa. Punto. Quisiera expresarlo más bonito, pero creo que es claro. O sea, si no compartimos el Evangelio con otros, realmente no queremos hacerlo. Y como vimos también en el relato de este texto, es importante que quitemos el prejuicio que a veces tenemos en nuestras vidas. Prejuicio contra otros, que juzgamos, pensamos que no se van a salvar por tal o cual razón. Nosotros, como les mencionaba, estamos llamados a compartir el Evangelio del Señor, el que va a hacer la obra en ellos. Es la palabra de Dios lo que transforma a la gente, no son los milagros, no son las obras, es el poder del Evangelio. Eso es lo que va a cambiar a la gente. Las otras cosas pueden acompañar, obviamente, al Evangelio, pero no es eso lo que va a cambiar. Pero a veces eso es lo que nos llama la atención. Vemos las campañas de estos pastores, predicadores, evangelistas o como se les llame, y nos gusta porque llama la atención, estadios, sitios llenos, porque la gente va por los milagros, por lo que ven, por los testimonios que a veces lamentablemente dejan mucho que decir. Porque eso es lo que nos atrae. No seas atraído por estas cosas, hermano. Sea atraído por el Evangelio, por la palabra que te confronta con el poder de edificarte, de bendecirte. La palabra de Dios está por encima de todo. Aquí en esta ciudad había brujería, hechicería, la influencia incorrecta de una persona. Pero la palabra de Dios está por encima de todo. Solo la Escritura, solo la palabra de Dios es lo que nos cambia. Solo la palabra de Dios es suficiente. Por eso tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón y vivir conforme a la palabra de Dios para nosotros ser portavoces de esa palabra. Es el sacrificio de Jesús lo único que da perdón para salvación. Solo Cristo. Es la fe y el arrepentimiento que necesitamos para ser salvos. Pero ni eso viene de nosotros. Es el Espíritu Santo que comienza a trabajar en nuestro corazón para que podamos tener fe y arrepentimiento, solo por fe. Y la salvación es un regalo de Dios, solo por gracia. No hay nada que la gente de Samaria hicieran para merecer la visitación del Espíritu Santo de Dios, el escuchar el mensaje y que se salvaran gente allí. No podemos cuestionar que la gente de Samaria no habían nacido de nuevo como vimos en Simón, ¿verdad? Es diferente lo que aconteció y lo que Lucas expone en el texto. Pero solamente es por la gracia, ese regalo inmerecido de Dios, sin nada que dependa de mí, porque si depende de mí, ya entonces no es por gracia, sino es por lo que yo hago. Ahora, cuando nosotros hacemos algo, cuando Dios nos permite ser instrumentos en sus manos para bendecir a otras personas, solo a Dios es la gloria. No es para mí, no es para el vaso, es para Dios. Yo debo ser un representante de Dios, no alguien que le quiere robar la gloria a Dios. No es lo mismo. ¿Cómo podemos aplicar algunos aspectos de este
mensaje de esta mañana. Le pregunto, ¿estás dispuesto a asumir riesgos por causa del Evangelio? A ser rechazado, a ser criticado, ¿verdad? Como a veces nos hacen. A ser marginado posiblemente de algunos entornos a los que a veces pertenecemos. ¿Estás dispuesto a salir de tu zona de comodidad para compartir el Evangelio con otros? Y en Jerusalén estaba la iglesia creciendo, añadiéndose mucha gente cada vez. Todo parecía estar bien. Había persecución. Salieron entonces a compartir el Evangelio, pero estuvieron dispuestos a salir de su zona de comodidad. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a salir de tu zona de comodidad también? Ahora, tengo que decirle también que Dios no solamente está interesado en que usted comparta el Evangelio con otros. Dios es el que te capacita para hacerlo. Dios es el que pone la gracia en ti. Dios es el que pone las palabras en tu boca. Dios es el que trabaja con tu corazón. Por lo tanto, debemos nosotros ser instrumentos en las manos del Señor. Porque yo tengo limitaciones, inseguridades, pero tengo que acordarme que no depende de mí. Depende de lo que el Señor hizo en mí, hizo por mí y lo que está haciendo a través de su Espíritu Santo en mí. Eso nos permite a nosotros ser portavoces del Evangelio, hermano. No depende de nosotros, depende de Él. Y como decía ahorita, hice un comentario y quizás voy a hacer la pregunta parafraseándola de otra forma, pero confrontadora, con mucho respeto y con el amor que les tengo. ¿Estás seguro que has nacido de nuevo? Aunque lleves aquí mucho tiempo, aunque hayas estado en otra iglesia, aunque estés escuchando los mensajes de esta iglesia o otras congregaciones durante mucho tiempo. ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Han cambiado las motivaciones de mi corazón? Fíjense que Simón fue acusado de que no era íntegro, su corazón no era íntegro, dividido, dos partes, corazones endurecidos. Nosotros muchas veces podemos estar escuchando las palabras aquí, pero mi corazón no responde de la forma correcta. ¿Por qué? Porque está endurecido. Porque me da lo mismo. No quiero tomar cambios radicales en mi vida. No quiero cambiar. Quiero seguir en lo mismo. Pues entonces, evalúese. Evalúese realmente si has tenido el nuevo nacimiento. Y si no es así, Dios quiere trabajar contigo. No lo digo para condenarte. Te digo para captar tu atención y para que puedas identificar si hay cosas que tienes que modificar. ¿Qué necesitas hacer? Arrepentirte. Arrepentirte de tu pecado. Y decirle al Señor que te ayude a hacer las cosas que por ti solo, por ti mismo no puedes hacer. A luchar con aquellas cosas que te atan. A matar muchas veces las tradiciones religiosas que también veces tenemos nosotros también, que nos esclavizan, pero que no necesariamente nos enfocan en el Evangelio. No importa las cosas que hayas hecho en el pasado. No importa las ataduras o cuánto el diablo haya cegado tu entendimiento. Si usted no ha conocido a Cristo, el Señor fue a la cruz y derramó su sangre para que usted y yo fuéramos salvos. No menospreciemos el sacrificio de la cruz. No lo subestimemos. Reconozcamos que costó un gran precio y que Jesús lo hizo por amor. Y esa salvación que necesitamos solamente es a través del Señor Jesucristo.